Estáis yendo a menudo al gimnasio, pero no estáis mejorando vuestra potencia específica para fútbol. Quizá no sabéis qué entrenamientos, qué contenidos realizar para trabajar y mejorar esa explosividad y velocidad en el campo de fútbol. Pues en el día de hoy vamos a hablar de cómo mejorar esa velocidad, esa explosividad, esa potencia específica para futbolistas utilizando una herramienta pero que muy interesante. Es el encoder que estaréis viendo aquí, lineal. Vamos a hacer diferentes tests, vamos a mostraros qué tipo de contenidos, qué tipo de ejercicios podéis hacer y mostraremos en una pantalla cómo mejorar y cómo realizar los entrenamientos para mejorar esa explosividad, que es tan importante, que es un factor, una condición indispensable para cualquier jugador de fútbol en cualquier posición, desde delanteros hasta porteros. En nuestra nueva web encontrarás planes de entrenamiento para mejorar la velocidad, fuerza y resistencia específica, además de cursos y mentorías sobre nutrición, planificación, Big Data, fútbol femenino, prevención y muchos otros. alvaromolinos.com, nuestra nueva web de formación para jugadores y entrenadores de fútbol. Este encoder lineal importante es una herramienta que nos permite medir la velocidad de cada repetición, que unido al peso corporal y al peso que estamos moviendo, nos va a dar la potencia en vatios durante nuestro entrenamiento, durante el ejercicio. Y eso, por supuesto, es esencial, es obligatorio para llevar un registro y una evaluación constante y al momento de nuestro progreso y ajustar también en medida el entrenamiento, las cargas y los ejercicios. Pero llegados a este punto debemos entender, debemos conocer qué es eso de la explosividad, qué es la fuerza. Para unos lo pueden entender de una manera u otra, para algunos pueden entender que la potencia son esos primeros metros, esas primeras zancadas en una aceleración, en un cambio de dirección, que sí que lo es. Otros puede ser un salto, que también lo es. En realidad la potencia, digamos que es generar la fuerza en el menor tiempo posible. Por lo tanto, la fuerza es importante y el tiempo, la velocidad, es importante. Tenemos dos saltos que os voy a mostrar aquí, los dos ejemplos. Los dos son trabajo de potencia, de explosividad, como se entiende, pero uno hay mayor énfasis, en este caso en la fuerza, y otro en la velocidad. En este caso, cuando hay mayor contacto, yo salto más, es decir, creo mayor fuerza. Pero hay mucho tiempo hasta que consigo el pico de velocidad. En este caso, según lo que me comenta el encoder, entre 200 y 300 milisegundos. Pero cuando quiero trabajar más el Rate Force Development, pues ahí tengo que tener un contacto inferior a los 200 milisegundos. Y como os mostraré aquí, en torno a los 100-120 milisegundos, que ahí sí que ya trabajo la potencia de otra manera, una potencia más elástica, una potencia más llegando o buscando más el Rate Force Development rápido. Ahora lo interesante es cómo poder usar este aparato, el encoder lineal, para medir nuestra potencia y velocidad en los ejercicios. Después de cada serie podemos ir a la pantalla y ver los datos en tiempo real y hacer ajustes según sea necesario. Esto nos permite identificar áreas de mejora, realizar un seguimiento de nuestro progreso con precisión e incluso también modificar las cargas, ya que se va acumulando una fatiga y quizá debamos cambiar los pesos. Estos son los datos que nos ofrece la aplicación directamente de ChronoJam, ¿vale? En esta serie hemos hecho 5 saltos, aunque aparezca 7, este es cuando nos colocamos la barra y esta cuando la dejamos. 1, 2, 3, 4, 5. Aquí hay varias cosas que evaluar. La primera de todas es que ha habido una pequeña, digamos un pequeño descenso en la potencia. Hasta aquí estamos los vatios, ¿vale? 2601 vatios. El récord lo tengo en 3416, que no lo he conseguido. Ahora iremos y comentaremos por qué. Entonces, si viéramos, no es mucho el descenso, pero si viéramos que hay un descenso mayor, significa que no estamos siendo eficientes con esta serie y que por lo tanto deberíamos descender o quitar algo de peso, ya que estamos creando algo de fatiga y no estamos llegando a obtener una línea, en este caso plana, ¿vale? O incluso ascendente. Si es muy ascendente significa que no hemos empezado bien. Si desciende es que metemos demasiado peso, entonces debería ser más o menos como la línea que estamos viendo aquí. Aquí tenemos los vatios, ¿de acuerdo? 2693 ha sido la mejor serie, la segunda serie, los vatios. Y luego también aquí tenemos muchos datos que nos indican cómo hemos realizado la serie. Aquí, por ejemplo, tenemos el tiempo que hemos conseguido para alcanzar la velocidad máxima. La velocidad máxima, nos venimos aquí, lo tenemos en verde. Es decir, este pico tiene que estar lo más a la izquierda posible. Y luego la fuerza, en este caso, el desplazamiento, lo tenemos en negro. Pero la velocidad es muy importante en verde. Entonces, ¿cuánto hemos tardado en alcanzar la velocidad máxima? Pues aquí estamos en casi 300 milisegundos, 279, 275, 257. Y si queremos mejorar el RPD y el RFD, pues lo que tenemos que hacer es, sobre todo, buscar el menor tiempo, como hemos dicho anteriormente, con la potencia y la explosividad, el Rate Force Development, ¿de acuerdo? Tenemos que intentar buscar, si es posible,
por debajo de los 200 milisegundos, 100, 150, incluso 80 milisegundos. He visto jugadores que tienen unos datos estupendos. Vamos a empezar con un CMJ con 20 kilos, la barra sobre los hombros con 20 kilos de peso. En el CMJ vamos a insistir o vamos a incitar, en este caso, al jugador a que flexione bien las rodillas y que consiga, sobre todo con el objetivo que consiga saltar lo más alto posible, que genere la mayor fuerza posible. Así que nada, iniciamos nuestro encoder. Ahora estaréis viendo cómo funciona directamente el aparato. 5 saltos, ¿de acuerdo? Lo más alto posible. Ya he calentado, eso es importante, y vamos allá. Una, 2, 3, 4 y 5. La cuarta serie hemos sacado los más vatios posibles. Aquí la tenemos, la cuarta serie. En este caso, el tiempo que he necesitado para velocidad máxima ha sido de 283. Muy parecido en todos, pero que muy parecido. Pero sí que, como estáis viendo aquí, por ejemplo, el Rate Force Development ha estado en 45.000 newtons aproximadamente. RPD está en 18.000 aquí, 15.000, 16, ¿de acuerdo? Quedaros más o menos con los vatios aquí, que siempre es un dato más interesante, ¿vale? 2.408 y el tiempo que he necesitado para velocidad máxima. Vamos ahora mismo a por el segundo tipo de salto. En este segundo salto vamos a intentar incidir, vamos a intentar sobre todo animar al jugador a que sí, que salte lo más alto posible, pero importantísimo el mínimo contacto con el suelo. Es más parecido a esa fuerza elástica, ese drop jump que solemos hacer con los test, ¿vale? Las rodillas se flexionan un poco y el contacto es mínimo. Atentos a ello. 5 saltos también. Este ejercicio sí que es más complejo técnicamente, ya que comúnmente, si los jugadores no están acostumbrados ni conocen este ejercicio, se pierde el equilibrio más fácilmente. Vamos allá. Ya veis que aquí el cambio, los datos que nos muestra son brutales. Para empezar, los vatios son mucho mayores que cuando hacemos un CMJ con mayor contacto. El contacto en este caso ha sido menor. Ya habéis visto, ahora tenemos la mitad del tiempo para conseguir la velocidad máxima. Una velocidad máxima que es muy parecida o similar al ejercicio anterior. En 122 milisegundos, en 121, ahí está. Esta cuarta serie la he hecho en 105, 108, 111. Al final, la de menos contacto no es la mejor. Aquí, en esta serie, la 3 y la 5, he perdido un poco el equilibrio y por eso no he conseguido tanta potencia. Por eso, la técnica es importante y no es una serie tan estable. Pero al final, como os he mostrado, los vatios son superiores. 3.800 aquí, en la cuarta 3.700 y un contacto mucho más inferior. Al final, el RPD y el RFD es mucho mayor que el anterior. Insisto, con este tipo de ejercicios estaríamos trabajando más el Rate Force Development, ¿de acuerdo? Y con la otra estaríamos trabajando un poco más la fuerza. Ambos son importantes, pero aquí estamos buscando esa potencia. Veo a muchos jugadores y entrenadores a día de hoy que solo trabajan un estilo, un tipo de fuerza, un contenido, que es la fuerza máxima, 1, 2, 3 repeticiones con el máximo peso posible, pero hay muchos otros tipos de fuerzas que se necesitan trabajar. Algunos intentan incluso probar la fuerza hipertrofia con más o menos beneficio. Hay que tener cuidado cuando se realiza eso y cómo realizarlo, pero también está este tipo de fuerza más explosiva, buscando más el Rate Force Development, que nos ayuda, que es necesario para mejorar la velocidad de nuestro jugador de fútbol. El problema, la desventaja en este caso de muchos jugadores no profesionales es que no tienen este material. Este material en equipos profesionales está incluido, está, digamos que integrado en muchas máquinas y no tienes que llevar el aparato en el ordenador a todas las estaciones. En mi caso, como yo siempre llevo ya 12 años trabajando con el encoder, con este tipo de encoder, pues puedes ir modificándolo, poniéndolo en 1 o 2 estaciones y ahí tener siempre el feedback en el ordenador o en la pantalla para los jugadores. Es muy importante eso para tener esa evaluación constante para el propio entrenador, pero también para el jugador, para ver si está dando el 100%, ya que también es muy importante que cuando vengan al gimnasio vean que siempre tienen un récord, una línea para superar y siempre den el 100%. A veces no es solo tanto el contenido, sino la motivación, y esto la verdad es que motiva mucho. Pero no todo el mundo dispone de este tipo de material, este material con tanta información. Lo que sí que podéis disponer son de aplicaciones que os miden la velocidad y simplemente con el móvil podéis evaluaros al momento la velocidad de cada repetición. Es algo muy interesante. No tenéis todos los datos,
pero sí que es por lo menos suficiente. Si sois preparadores físicos, si tenéis un equipo o trabajáis en un equipo semiprofesional o profesional, intentar incluir varios de estos aparatos. Así que nada, como siempre, en la parte de abajo tenéis más información, tenéis nuestras formaciones, nuestros cursos y planes de entrenamiento. Como siempre, para los primeros que llegan a este vídeo, pues tenéis un código, varios códigos de descuento que podéis utilizar en nuestras formaciones y planes de entrenamiento. Y nada, como siempre, darle a me gusta, suscribiros al canal para el siguiente vídeo y compartir este canal para que sigamos cada vez más y más y podamos disfrutar de este tipo de información. Así que nada, nos vemos en una semana probablemente con uno nuevo. Hasta entonces.